Mi nombre es Esperanza Soledad Montemayor R. de Herrera, tengo 72 años. Esta historia cambió mi vida para siempre. Ándale, like si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia. Todo comenzó un día lluvioso de octubre en mi pequeña casa de adobe en Tepoztlán, entre las montañas sagradas donde el aire huele a copal y las campanas de la iglesia marcan el ritmo de nuestros días. Yo estaba preparando mole poblano para el cumpleaños de mi nieta Jimena, moliendo los chiles ancho y mulato en el metate de piedra volcánica que heredé de mi madre. Cuando mi nuera Paloma llegó con esa mirada que ya conocía bien a sus ojos, brillaban con esa malicia que había aprendido a temer durante los últimos 5 años. Esperanza, me dijo con esa voz dulce pero venenosa que usaba cuando quería lastimar, sin que pareciera obvio. Necesitamos hablar. Dejé el metate donde molía los chiles secos y la miré. Paloma siempre había sido bonita, con su cabello negro lacio que se peinaba en salones elegantes de Cuernavaca, y sus vestidos de marca que contrastaban con mi rebozo gastado de Santa María del Río y mis manos manchadas de masa de tortilla y años de trabajo. Dime, mija, le respondí mientras me limpiaba las manos en el mandil bordado que mi comadre Remedios me había regalado para el Día de las Madres, aunque ya sabía en el fondo de mi corazón que nada bueno vendría de sus labios pintados. Rodrigo y yo hemos decidido que ya no eres parte de esta familia. Las palabras me cayeron como piedras del cerro del Teposteco. Mi propio hijo Rodrigo, el bebé que amamanté durante 2 años cuando no teníamos dinero ni para leche en polvo, el niño que curaba con té de manzanilla y hierbabuena cuando tenía fiebre, el muchacho que me traía flores silvestres para el altar de la Virgen de Guadalupe, me estaba echando de su vida a través de los labios de su esposa. Como dices, murmuré, sintiendo que las piernas me temblaban como las hojas del jawewet durante las tormentas de verano. Ya no tienes nada que hacer aquí. Los niños ya no necesitan a una abuela que solo los confunde con sus tradiciones viejas y supersticiones sin sentido. Jimena y Santiago merecen una educación moderna, no cuentos de aparecidos y remedios caseros. Tú sabes cómo duele cuando alguien te dice que ya no importas, que todo lo que eres y sabes es obsoleto, ¿verdad? Es como si te arrancaran el corazón. Todavía latiendo en esa noche, lloré como no lo hacía desde que murió mi querido Aurelio, hace 5 años, en nuestra recámara, rodeada de fotografías amarillentas donde aparecíamos jóvenes y enamorados, con el olor a copal que siempre quemaba para mis santos, y el crucifijo de madera que tallaron las manos de mi difunto padre. Me sentí más sola que cuando era huérfana en las calles empedradas de Tepoztlán. Pero la vida tiene formas curiosas de sorprendernos, como dice mi comadre Luz, que lee las cartas del tarot en el mercado los domingos al día siguiente. Mientras limpiaba el ropero de Aurelio entre sollozos y recuerdos, encontré una carpeta de cuero café que nunca había visto. Estaba escondida detrás de sus camisas de manta blanca que todavía guardaba porque conservaban su aroma a tabaco y agua de colonia barata. Adentro había papeles del notario don Evaristo, fechados apenas un mes antes de que mi esposo muriera del corazón. Con manos temblorosas como hojas de otoño, leí el testamento que él había escrito sin decirme una sola palabra. Dejo toda mi herencia a mi amada esposa Esperanza Soledad Montemayor R. de Herrera, incluyendo la casa principal de la calle Revolución 47 en Tepoztlán, el terreno de 5 hectáreas sembrado de aguacates en las afueras del pueblo, y las 3 propiedades comerciales del centro histórico que compramos juntos durante nuestros mejores años. Dios santo, Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo. Aurelio había sido más astuto de lo que yo pensaba. Mi marido callado, que parecía solo preocuparse por sus carpas en el río y sus pollos en el traspatio, había protegido el futuro de su vieja Esperanza, la casa donde vivían Rodrigo y Paloma. Esa casa grande de cantera rosa con jardín lleno de bugambilias moradas y naranjos era mía. Los 2 locales donde Rodrigo tenía su próspero taller de carpintería, donde fabricaba muebles rústicos que vendía hasta en Cuernavaca, también míos, y el terreno donde Paloma soñaba construir su salón de belleza de lujo,
todo mío. Desde hacía 5 años, durante todo este tiempo, ellos habían vivido allí creyendo que Rodrigo había heredado todo, por ser el único hijo varón. Yo también lo creía, porque así era la costumbre en nuestras familias. Pero mi Aurelio, bendito sea su corazón, que ahora descansa en el panteón municipal, bajo una lápida de mármol negro, había protegido a su vieja esperanza contra todos los palomas del futuro. Esa misma tarde, caminé por el mercado dominical de Tepoztlán, con una sonrisa que no podía ocultar. Entre los puestos de lotes asados, aguas frescas de Jamaica y tamarindo, y los vendedores que gritaban sus ofertas. Desde las 5 de la mañana, Dona Remedios, que vendía flores de cempasúchil y gladiolas en la esquina de siempre, me preguntó por qué me veía tan contenta cuando la habían visto llorar tanto estos días. «Ay, comadre», le dije mientras compraba rosas rojas para el altar de mi Aurelio y unas veladoras de San Judita. A veces la vida te enseña que nunca debes subestimar a los que otros creen débiles o tontos. Pero mi alegría se convirtió en algo más profundo, más doloroso, cuando vi a mi nieta Jimena llorando sola en el parque donde habíamos pasado tantas tardes alimentando a las palomas con migajas de pan dulce. La pequeña de 8 años, con sus trenzas adornadas con listones rosa y su vestidito floreado, corrió hacia mí con los ojos hinchados y rojos como tomates. «Abuela Cheo», me dijo, usando el apodo cariñoso que me había puesto desde que aprendió a hablar. «Mamá dice que ya no puedes venir a nuestra casa nunca más. Dice que eres una vieja tonta, que estorba y que hace que papá sea débil». El corazón se me partió en 1000 pedazos más pequeños que los granos de sal que echaba a mis guisados. ¿Cómo podían ser tan crueles con una niña inocente? Jimena siempre había sido mi cómplice secreta, la que me ayudaba a hacer tortillas de maíz azul los sábados por la mañana, la que se quedaba conmigo durante las posadas navideñas, escuchando mis historias de La Llorona y Juan Diego, la que decía que quería ser como su abuela, Chayo, cuando fuera grande. «Mira, mi amor», le dije, mientras la abrazaba tan fuerte como si quisiera protegerla de todo el mal del mundo. «Tu abuela tiene algo muy importante que enseñarte sobre ser fuerte, como las mujeres de nuestra familia». Al llegar a casa, con el corazón revuelto entre la ira y la esperanza, llamé por teléfono a mi compadre Heriberto, el abogado del pueblo que había sido amigo de Aurelio desde la infancia, un hombre mayo ere, de bigote canoso como la espuma, del atole y sabiduría infinita que había ganado defendiendo a las viudas y huérfanos de Tepoztlán durante más de 40 años. «Compadre», le dije, con voz temblorosa pero decidida, «necesito que me ayudes con un asunto legal muy delicado». «Dígame, comadre Esperanza», me respondió con esa voz pausada que inspiraba confianza, «¿en qué puedo servirle?». 2 días después, un martes soleado que olía a tortillas recién hechas y café de olla, Heriberto llegó puntual a la casa de la calle Revolución con los papeles del testamento en una carpeta de cuero negro y un portafolio que había visto mejores días. Yo lo acompañé, llevando conmigo una olla de pozole rojo que había preparado desde las 5 de la mañana con maíz cacahuacintle, carne de cerdo y chile guajillo, como si fuera un día normal de visita familiar, como si no estuviera a punto de cambiar nuestras vidas para siempre. En Paloma abrió la puerta con esa sonrisa falsa que había perfeccionado, vestida con un conjunto rosa que seguramente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses vendiendo tamales en el mercado. «Esperanza», me dijo con desdén, «te dije que ya no». «Vengo a hablar con mi hijo», la interrumpí con una calma que me sorprendió a mí misma, sintiendo la fuerza de todas las mujeres de mi familia corriendo por mis venas como un río poderoso. An Rodrigo apareció detrás de ella, mi muchacho de 45 años, que ahora me miraba como si fuera una extraña, una mendiga que hubiera llegado a pedir limosna a su puerta. Sus ojos tenían esa dureza que no recordaba de cuando era pequeño y corría a abrazarme cada vez que llegaba del trabajo en la milpa, con las manos llenas de tierra fértil y el corazón lleno de amor por su familia. «Mamá», me dijo con voz seca como los chiles que colgaba en mi cocina, «Paloma ya te explicó nuestra decisión. No tienes nada más que hacer aquí. Siéntense», les dije, con una autoridad
que no sabía que tenía, una voz que salía del centro de mi ser, como el agua de un manantial sagrado. Los dos tenemos asuntos importantes que tratar. Heriberto extendió los documentos sobre la mesa de madera de nogal que yo misma había barnizado. Tantas veces durante los años de mi matrimonio, esa mesa donde habíamos comido miles de comidas, donde Rodrigo había hecho su tarea de niño, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades. Señora Paloma, señor Rodrigo, comenzó mi compadre con su voz oficial de abogado experimentado. Vengo a notificarles que, según el testamento firmado y registrado del difunto Aurelio Herrera Sandoval, la propietaria legal de esta casa y de todas las propiedades que ustedes habitan y utilizan para sus negocios, es la señora Esperanza Soledad Montemayor R. de Herrera, aquí presente. ¿Has visto alguna vez cómo se le borra la sonrisa a alguien en un segundo, como cuando apagas una vela de un soplido? Paloma se puso pálida como el papel de China que usábamos para hacer flores en las fiestas del pueblo. Sus ojos se abrieron tanto que parecía que se le iban a salir de la cara. Eso es imposible, tartamudeó Rodrigo, con la voz quebrada, como un niño asustado. Papá me dijo que todo era mío, que por ser hombre era mi responsabilidad cuidar las propiedades de la familia. Tu papá te dijo que todo estaría en la familia. Le corregí con firmeza, sintiendo crecer dentro de mí una fuerza que no conocía. Y yo soy familia. Aunque tu esposa opine lo contrario y te haya convencido de que soy un estorbo. El silencio llenó la habitación como el humo del copal en los altares del Día de Muertos. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había comprado Aurelio en Cuernavaca para nuestro primer aniversario, y los gritos alegres de mis nietos jugando en el jardín que, técnicamente, legalmente, era mi jardín. Paloma se levantó bruscamente, sus zapatos de tacón alto repiqueteando contra las baldosas de Talavera poblana como castañuelas furiosas. Esto es una trampa sucia. De vieja resentida, me gritó con una rabia que la hacía ver fea, que transformaba su cara bonita en una máscara de odio. Tú inventaste esos papeles. Tú sobornaste al abogado. Cuidado con cómo me hablas en mi propia casa. Le respondí sin alterarme, con la tranquilidad de quien conoce la verdad y tiene la ley de su lado. Heriberto sacó más documentos de su portafolio y los extendió sobre la mesa como cartas de un juego donde yo tenía la mano ganadora. Los papeles están debidamente registrados en el registro público de la propiedad desde hace 5 años, explicó mi compadre. Pueden verificarlo cuando gusten. El señor Aurelio fue muy claro en sus instrucciones. Durante los siguientes días, que parecían semanas eternas, la tensión en esa casa se podía cortar con cuchillo. Rodrigo intentaba convencerme de que todo había sido un malentendido, que Paloma estaba estresada por los gastos del negocio, que en realidad me querían mucho en la familia y que nunca habían pensado lastimarme. Mentiras dulces como el piloncillo, pero mentiras al fin. Pero yo ya no era la misma mujer sumisa que se dejaba manipular como masa de tortilla. Había despertado algo en mí que había estado dormido durante años, la fuerza de mis ancestras, de las mujeres que habían sobrevivido conquistadores, revoluciones y hambres a una tarde de finales de octubre, mientras regaba las bugambilias moradas del patio que ahora sabía que eran mías. Escuché a mis nietos Jimena y Santiago peleando. Enel, el niño de 10 años, que se parecía tanto a su abuelo Aurelio, con esos ojos grandes y esa sonrisa traviesa, le gritaba a su hermana que todo era culpa de la abuela tonta, que por mi culpa sus papás estaban siempre enojados y discutiendo, a gritos por las noches. Esas palabras me dolieron más que todos los desaires de Paloma juntos. Esa noche, después de rezar mi rosario y pedirle fuerzas a la Virgen de Guadalupe, tomé la decisión más difícil de mi vida, una decisión que sabía que cambiaría para siempre la historia de nuestra familia. Llamé a Rodrigo y a Paloma a la sala principal, donde colgaba el retrato de bodas de Aurelio y mío, jóvenes y esperanzados, hace casi 50 años, mi corazón latía como tambor de fiesta patronal, pero mi voz sonó firme, como las campanas de la iglesia. He decidido qué voy a hacer con las propiedades, les dije, viendo cómo intercambiaban miradas nerviosas,
como dos niños que saben que van a ser regañados, los vi tragar saliva al unísono. ¿Van a seguir viviendo aquí? Continué y vi cómo se relajaron visiblemente, pero con condiciones que no son negociables. La cara de Paloma cambió inmediatamente, como nubes que tapan el sol. Primera condición: yo sigo siendo parte de esta familia. Vendré cuando quiera, cocinaré con mis nietos, les enseñaré nuestras tradiciones y me respetarán como la madre y abuela que soy, que siempre he sido. Segunda condición: Paloma me va a pedir perdón por todo lo que me ha hecho sentir estos años delante de los niños, para que entiendan que a los mayores se les respeta. Y tercera condición: una vez al mes, toda la familia se reunirá aquí para hacer tamales, como hacíamos cuando Aurelio vivía. Mis nietos van a aprender las recetas de su bisabuela y van a conocer de dónde viene. Paloma se mordió el labio inferior, calculando como comerciante en el mercado. Su orgullo luchaba contra su codicia, y yo podía ver la batalla en sus ojos maquillados. ¿Y si no aceptamos tus condiciones?, preguntó Rodrigo con una voz que intentaba sonar desafiante, pero que temblaba como chihuahua en tiempo de frío. Entonces, buscan dónde vivir y trabajar. Respondí sin dudarlo ni un segundo, sintiendo la fuerza de todas mis ancestras hablando a través de mí. Hay muchas familias trabajadoras en el pueblo que apreciarían tener estas propiedades y que sí saben respetar a sus mayores. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Lo que me llenó el corazón más que cualquier venganza no fue ver a Paloma humillada o a Rodrigo asustado. Fue ver cómo mis nietos corrían hacia mí esa misma noche, abrazándome como si hubiera regresado de un viaje muy largo a tierras lejanas. Abuela Chayo, me susurró Jimena al oído con su vocecita dulce como miel de abeja. Yo siempre supe que eras la más fuerte de todos. Mamá dice que las mujeres débiles lloran, pero yo te he visto débil. 3 meses después, en noviembre, cuando el aire huele a flores de muerto y copal, Paloma y yo preparábamos tamales juntas para el Día de los Muertos. Ella había aprendido finalmente que mi sabiduría no era obsoleta, sino invaluable, que mis manos arrugadas guardaban secretos de sabores que ninguna escuela de cocina podía enseñar. Rodrigo había vuelto a ser mi hijo cariñoso, el que me abrazaba al llegar del trabajo y me preguntaba si necesitaba algo del mercado Ann. Pero lo más importante que aprendí en esta historia es que nunca debemos permitir que otros definan nuestro valor o decidan si tenemos derecho a existir en los espacios que nosotros mismos ayudamos a crear. Yo había pasado años sintiéndome como una carga, como un mueble viejo que estorba, cuando en realidad era el corazón que había dado vida a esa familia, la raíz que la mantenía firme contra las tormentas. Ahora, sentada en mi mecedora de mimbre tejiendo rebozos de colores para vender en el mercado dominical, veo a mis nietos jugar en el jardín, que siempre fue mío, y pienso en todas las abuelas que se sienten invisibles, que creen que ya no importan, que permiten que otros las convenzan de que su tiempo ya pasó. Quiero decirles, con toda la fuerza de mi corazón de 72 años, cada arruga cuenta una historia de resistencia, cada cana es un logro ganado, con dolor y sabiduría, cada día vivido es una victoria contra un mundo que quiere hacernos desaparecer. No permitan que nadie les quite su lugar en la familia, que ayudaron a construir con sudor, lágrimas y amor infinito. Porque al final, queridos míos, el amor verdadero no se hereda en papeles legales, se gana con años de cuidados, desvelos y corazones abiertos como ventanas al amanecer. Y esa herencia del alma, nadie puede quitárnosla jamás. Comparte qué momento te conmovió más. Únete para conocer más relatos de mujeres que retomaron las riendas de su vida. Y ten presente que jamás es tarde para reclamar el trato digno que mereces.